Entonces hicimos varias de estas. Ese es el instrumental que normalmente usamos en el consultorio. Principalmente es la lámpara frontal y cucharillas, picos de entrada a caja, picos angulados, conos, bayoneta. Este es muy útil. Si pueden comprar una de estas, les va a ayudar muchísimo para muchas cosas, para nariz, para oído, para garganta incluso. Como tienen esta angulación y son largas, no se tapan al momento de estarlas manipulando. Doctora, ya no se escucha. No se escuchó después de lo de las pinzas. Para procedimientos quirúrgicos usamos el microscopio, una serie de picos. Todos estos son piquitos, cucharillas, bisturís. Los bisturís para oído no son igual como los bisturís que normalmente conocemos. Son unos bisturís en tipo de guadaña y muy delgaditos. Estas son las fresas, que es con lo que vamos desgastando el hueso. Hay cortantes y hay para pulir, y los aspiradores de oído, que son también muy delgaditos, y sus conos. Igual estas pinzas, pues son de diferentes tipos de punta. Como el oído, pues más bien en otorrino se trabaja en cavidades pequeñas, entonces casi todos son muy largas con sus pincitas hasta el final para poder sacar cosas, ya sea del oído, de la laringe. Esos son otros picos, cucharillas, legras. Vean este es el bisturí que usamos. Este es como si fuera un pico y la punta termina en una forma como de guadaña, y ese es nuestro bisturí para el oído. Y de ahí hay un montón, ¿no? Tenemos un bisturí horizontal, uno angulado, oblegras, cucharillas. Las cirugías de oído las vamos a hacer a través de estas 3 abordajes que se les llama endomeatal, que es a través del conducto, sin cortar la piel, solamente a través del conducto. La endoaural, que ahí sí tengo que cortar la parte cartilaginosa del conducto auditivo externo. Y la retroauricular, la que va a ser atrás de la oreja. En la endomeatal no voy a cortar, les digo, nada de la piel, la oreja o algo del conducto auditivo externo, sino que casi siempre lo usamos ya sea para sacar cuerpos extraños, para hacer una timpanoplastía sencilla, para hacer una estapedectomía. Aquí lo que hacemos es levantar la piel, pero de la parte cartilaginosa del conducto. No se corta la Creo que no se escucha, o no sé si solo sea yo. No, yo tampoco. Sí, ok, ya no se escucha, doctora. A ver, ahí ya, ¿no? Entonces, aquí vemos una membrana timpánica con una perforación. Entonces, todas las incisiones van a ser en la parte ósea del conducto auditivo externo. Vamos a hacer varias incisiones y vamos a levantar la piel junto con la membrana para poder entrar al oído medio. Eso es un abordaje endomeatal, o sea que tiene que ser dentro del conducto. Creo que otra vez, ¿no? Sí.
Sí, otra vez no se escucha. Ahí ya. Y Ya, ya. ¿va? Ok. Entonces, ¿qué tipo de cirugías vamos a hacer? A través del abordaje endometrial, la extracción de cuerpos extraños, el tratamiento de una titis externa, la resección de lesiones del conducto auditivo externo, colocación de tubos de ventilación, una tímpanocentesis, que es cuando puncionamos para sacar el moco, timpanoplastías para reconstrucción de la membrana timpánica y la estepedectomía para retirar el estribo. En la extracción de cuerpo extraño de oído podemos detener infinidad de cosas que se pueden meter los niños. Aquí hay que diferenciarlo si es un objeto animado o un animado, así se le llama, que se mueve, o un inanimado, que es algo inerte. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Pues hacer la otoscopía. Y en los niños, por ejemplo, cuando tienen algo en un... Otra vez no te otra escuchas. vez. No, Ahí están. Sí. Ok. Y ya que hicimos la otoscopía, entonces vamos a ver si es un cuerpo animado o un inanimado. Vamos a hacer la extracción. ¿Con qué la vamos a hacer? Con todas las pincitas y los piquitos que vimos hace rato, dependiendo. Si vemos una borlita, por ejemplo, de algodón, pues a lo mejor nada más con una pincita. Pero si vemos un animal, pues sí hay que matarlo primero para que no se mueva y después ya lo agarramos y lo sacamos. Ya que lo sacamos, el único animal que tiene que salir vivo es la garrapata. La garrapata se ancla hacia la piel y empieza a comer. Entonces, si lo queremos sacar o si lo matamos, las patitas se van a quedar incrustadas en la piel y entonces vamos a sacar el animal, pero no las patas. Entonces, ese sí necesitamos que se desancle para poderlo sacar. De ahí en fuera, la cucaracha, los mosquitos y eso sí se los podemos ahogar para que lo podamos sacar. Ya que lo sacamos, vamos a ver la membrana cómo quedó. Si esa membrana está íntegra, pues a lo mejor nada más le vamos a dejar algunas gotas porque pues cualquier bicho que haya entrado junto con las patas del animal, o por ejemplo si tenía un tapón cerilla y que por eso se utilizó el cotonete, bueno, pues entonces hay que hacer algún lavado de oídos. Depende cómo es. otra vez no se escucha. En la otitis externa, que ya vimos, esa otitis externa pues es una infección del conducto auditivo externo, de la piel. Entonces lo que hacemos es poner un algodoncito que se le llama mecha a través del conducto para que las gotas o el medicamento que vayamos a dejar pueda entrar hasta la parte más interna del conducto. Porque si está inflamado, pues, y si dejamos gotitas, pues es difícil que estas entren, ¿no? Eso también lo vamos a hacer a través del conducto. Los tubos de ventilación, que ya vimos también en clase. Los tubos de ventilación siempre se van a poner en el cuadrante antero-inferior. Hay de dos tipos. Tipo Armstrong, que son estas, así como redonditos, como si fuera un carrete. Y los T de Good se llaman. Hay unos que son también angulados, que sirven para, se supone que es para que esta angulación quede hacia la trompa de Eustaquio, como esta de acá. Realmente la finalidad es para mantener la ventilación y que salga el líquido que tenemos aquí, ya sea aspirándolo o a través del conducto. Muchas veces lo único que necesitamos es quitar el moco espeso que tiene ahí adentro. Por eso cuando al momento de hacer la incisión y aspirar, con eso ya mejoran bastante. Pero se les deja el tubito por lo menos unos 2 meses, estos tubos que no son a permanencia,
para que mejore más la trompa de Eustaquio. Si hay una alteración ya estructural, por ejemplo, un niño que tiene labio paladar hendido, pues entonces eso sí, a los niños de labio paladar hendido, a eso sí les ponemos una T de Wood, ya sea una chaparrita o ya sea una T alta. Eso es lo que vamos a hacer en el abordaje endomiatal. Pensando que esta es la piel de la parte ósea, se hace una incisión a las 3 y a las 9 y se unen. Y después lo levantamos. Esas incisiones se hacen con los bisturís que les comentaba hace rato. Entonces se levanta, por ejemplo aquí se va a hacer una timpanoplastía. Nada más se levanta la capa epitelial de la membrana. El resto de la capa fibrosa se queda aquí. Ahí es donde vamos a meter un injerto. Aquí, por ejemplo, aquí ya levantaron todo y ya tengo acceso directo a la cavidad. Aquí, por ejemplo, cuando voy a hacer una estaperectomía, que es esta es la ventana oval y este es el yunque y aquí estamos viendo el estribo. Entonces nada más tengo que levantar la membrana y a través de esto se quita un poquito ya sea con una fresa o ya sea con una cucharilla, se desgasta el huesito de aquí atrás para que sea un poquito más fácil. Tenemos que cortar el músculo del estribo. ¿Se acuerdan de la tarea del músculo del estribo? El músculo del estribo es un protector de sonido. ¿Se acuerdan que se desencadena a 100 decibeles? Hay unos que encontraron de a 100 o a 70. Es lo mismo. Es 100 decibeles en total o 70 por arriba del umbral, que es lo mismo. El umbral decíamos que era de 20 a 30, ¿no? Entonces, si le sumamos 70, pues son 100. Entonces, un ruido de 100 decibeles va a hacer que este músculo que está inervado por el facial se tense para que la platina se fije y ya no siga esa onda de sonido hacia la cóclea y la pueda dañar. Entonces, muchos de nosotros hemos ido a algún concierto, alguna fiesta o algo que está muy ruidoso y cuando salimos con un zumbido, salimos con el oído como tapado. Eso es porque el músculo del estribo se tensa. Entonces hay que dejarlo descansar. Por ejemplo, cuando salimos de la fiesta, pues ya nos vamos a dormir y al otro día como que ya mejoró, ¿no? Entonces ya con eso se relaja el músculo otra vez. Eso es un músculo protector. Aquí cuando se hace una esteperectomía, lo tenemos que cortar. Por lo tanto, vamos a poder quitar el estribo, vamos a poner la prótesis, pero pues ya no podemos anclar otra vez ese músculo ahí. Por lo tanto, esas personas ya no van a tener ese reflejo. Entonces, sí hay que tener cuidado con estas personas para que no se expongan a los ruidos porque ya no tienen ese mecanismo de protección. Para hacer una timpanoplastía, les decía, hay que levantar la capa epitelial, dejamos la fibrosa. Al dejar la fibrosa limpia con su hoyito ahí, entonces vamos a poner el injerto. El injerto se saca de la fascia temporal o del pericondrio del trago. Ya lo dejamos ahí y después regresamos esa capa epitelial de la membrana para que quede el injerto abajo de la capa epitelial. ¿Por qué lo hacemos así? Porque si nada más lo pusiéramos encima, se va a migrar y se va a salir, entonces ya no tapa nada. Y al momento de quitar todo esto, quito el anillo fibrótico que hizo entre la capa epitelial y la mucosa, se unieron, por eso ya no dejó cerrar. Entonces lo voy a levantar, voy a quitar ese anillo, voy a poner el injerto y regreso. En esta parte no se puede suturar, entonces le ponemos algo que se llama gel foam, que es un hemostático. Ese gel foam es como una esponja, lo impregnamos de dexametasona y lo dejamos en cuadritos pequeños encima de las incisiones. Y eso hace que otra vez se vaya
epitelizando todas las incisiones que hicimos. Está muy chiquito. Aquí pues era lo de la microtia, que eso también ya lo vimos. Cuando son microtias que tenemos un grado 3, un grado de cacahuatito, pues es mucho más difícil hacer todas las cirugías del tiempo de Brent. Por eso ahora mejor se está optando por poner un clip y se le pone su orejita encima. Y ya con eso ya no se necesita entrar a quirófano tantas veces ese niño y ya puede tener su orejita. Y para la audición, pues tenemos que hacer, antes se hacía la canaloplastía. Si estaba cerrado el hueso, teníamos que hacer este ducto y reconstruir todo. Sabemos que había criterios que se llaman criterios de Jardorfer, que eran un criterios por tomografía, en donde nos decía si el oído medio estaba ventilado, si la cadena osicular funcionaba y si estaba completa, si tenía membrana o no, que casi nunca tenía membrana, y que si el conducto estaba obstruido totalmente por hueso. Entonces, dependiendo de esa puntuación por tomografía, hacíamos o no hacíamos la canaloplastía. De todos modos, les decía, hacer un hoyo en un hueso compacto, pues eso iba a ir cerrando y a veces teníamos que hacer 2 o 3 cirugías. Entonces, mejor se optó por poner un auxiliar osteoimplantado. A través atrás de la orejita se pone un tornillito y en ese tornillo se ancla el auxiliar auditivo y entonces viene la conducción ósea hasta la cóclea y ya no tenemos que hacer ningún tipo de canaloplastía. Queda un tornillito atrás de la oreja. En las mujeres, pues con el cabello largo, pues se oculta totalmente. En los hombres no es tan grande, entonces se va a ver su cajita, pero pues no hay tanto problema. Para bañarse o para el agua, hay protectores también que ya pueden nadar con ellos, pero si no, pues nada más se quita la cajita, como si fuera un auxiliar auditivo, se quita y se deja el tornillito ahí. De la cadena osicular, de las cirugías de la cadena, pues está la osiculoplastía y está vamos a ver la osiculoplastía, que es lo que vimos en el cráneo. Entonces, en la ventana oval, muchas veces o vamos a tener la supraestructura del estribo, esto normalmente es en colesteatoma cuando se erosiona totalmente la cadena, o con alguna lesión traumática que pudo haber dado una luxación de cadena. Aquí en esta parte, en las traumáticas, pues no se ponen placas ni tornillitos en estos huesos, entonces mejor se quitan y ponemos una prótesis. Cuando queda la superestructura, ponemos una prótesis parcial, que esta va a ser nada más como un tamborcito en donde se une la cabeza al estribo y tenemos que poner un cartílago que nos haga la interfase con la membrana timpánica. Si no tiene nada, tenemos esta, que es como un pistón que va a ir metido dentro de la ventana oval. Igual tenemos que ponerle una interfase con un cartílago hacia la membrana timpánica. Y hay de varios tipos, hay de hidroxiapatita, hay de titanio, hay de varias formas. La estapedectomía, esta ya la vimos, entonces también, que es un foco otosclerótico en la ventana oval. Esto está haciendo que la ventana o la platina se fije. Eso hace que no se mueva, por lo tanto hay una hipoacusia de tipo conductivo. ¿Qué hacemos? Pues quitamos esa platina que está toda dura y entonces ponemos esta prótesis. Esta prótesis se va a anclar hacia el yunque y va a entrar con un pistón hacia la ventana oval. Vean el tamaño de la prótesis, es chiquitita. Esto lo hacemos con el microscopio, pero pues esta sí la tenemos que agarrar con una pincita y nosotros la vamos metiendo. Todas esas se hacen a través del conducto. Ahora, los abordajes de endomeatales, el endaural, pues el endaural sí tengo que cortar la parte cartilaginosa del conducto.
para poderlo ampliar y entonces tener acceso directo hacia la parte ósea. Aquí me van a servir para timpanoplastías también, cuando la entrada del conducto es muy pequeña, para lesiones del conducto que ya son más grandes, una estapeectomía que las paredes están muy sinuosas, que están muy anguladas, no me deja ver. Un colestatoma de conducto también para ampliarlo, ampliar la entrada del conducto. Acuérdense que el colestatoma empieza a erosionar, entonces tengo que remodelar la parte cartilaginosa del conducto para poder sacar y que ya no se quede nada del tejido adentro. O una canaloplastía simple. Esa es parte del temporal. La retroauricular, que es la que hicimos en la calavera. Aquí vamos a hacer la mastoidectomía. Tenemos un acceso directo a la mastoides. Una timpanoplastía en caso de que también igual la mastoide se tenga que comunicar con el conducto. La exploración de oído medio para saber cómo están los huesecillos y sobre todo en el colesteatoma, si es que el colesteatoma está envolviendo la cadena, la colocación de prótesis de cadena como la que hicimos y la colocación del implante coclear. Este sería el conducto auditivo externo, esta sería la pared posterior. Por ejemplo, en el implante coclear no quitamos la pared posterior, pero sí hacemos una pequeña ventanita abajo, este es el facial, este de acá. Aquí hacemos una pequeña ventanita arriba del facial para poder entrar directamente a la cóclea. Y en la cóclea le voy a hacer todavía otra ventanita a la cóclea y a través de esto va a entrar el implante coclear. Este es el yunque. El yunque siempre nos va a decir hacia dónde va el facial. Por ejemplo, este es el cuerpo y este es el cuerpecito del yunque. Donde termina es donde empieza el facial. Todo esto es el facial. Entonces yo ya sé que tengo que trabajar por arriba de esto. Ahí es donde se hace esa ventanita. Esta es otra vez, pues la mastoidectomía. Tengo que quitar la parte externa hasta llegar al antro mastoideo, que es la celdilla más grande, y regularizar todas estas celdillas, que normalmente están infectadas, tienen tejido. Cuando hago un muro bajo es cuando le voy a quitar esto para poder tener un acceso directo también al oído medio. Eso fue lo que vimos. Entonces, la cirugía de oído, pues sí tiene su chiste, porque vamos a tener varias estructuras importantes, que va a ser las meninges, el seno sigmoides, el facial acá abajo, los canales semicirculares, la cóclea y la carótida. Entonces, pues va a tener varias estructuras que tenemos que ir cuidando. Y más cuando estemos fresando, porque cuando estamos fresando, pues no estamos desgastando el hueso, entonces podemos abrir los canales, la dura y hacer un desastre. Aquí otra vez, esta es la estapeectomía. O sea, les decía, se hace a través del conducto auditivo externo, se va a cortar la piel de la parte cartilaginosa para levantar la membrana como si fuese una cortina, no se levanta todo. Aquí ya tenemos todo levantada la membrana, aquí está el yunque y aquí está el estribo, se corta el músculo del estribo y entonces ya ponemos la prótesis. Aquí abajo de esta ventana oval, tenemos las máculas, que es el utrículo y el sáculo. Entonces yo necesito medir esta prótesis para saber qué tanto la voy a meter. Entonces hay unos picos que sirven para medir de qué tamaño tiene que ser la prótesis y mide desde la platina hasta la rama larga donde voy a anclar la prótesis. Eso no debe de ser muy larga, porque si es muy larga voy a picar los máculas, el utrículo y el sáculo, y entonces el paciente va a tener vértigo. Esas cirugías normalmente se hacen bajo sedación para que el paciente esté despierto. Sí le dan una buena analgesia, pero el paciente está despierto para que nos diga si ya escucha y si se está mareando,
para poder anclar esa prótesis. Esas son las cirugías de implante coclear, es donde les decía que se hace una ventanita y a través de esa ventanita se hace otra ventanita en la cóclea para poder meter el implante. El implante va desde la porción, tiene dos porciones, una porción interna y una porción externa. El componente interno va anclado hacia la escama del temporal, va a pasar por la mastoides, va a pasar por la caja media y se va a meter hacia la cóclea. Ya cerramos todo y se va el componente externo, se va a pegar por medio de un imán hacia el componente interno. Aquí está. Este es el componente interno que va pegado a la escama del temporal por abajo de la piel. Este es el implante que va a entrar a la cóclea y este es el componente externo, que es lo que normalmente vemos. Esto tiene un imán, que este imán se une a este componente para que pase la señal. Y ya. Ok. Ya las que nos faltaban nada más de ver. ¿Dudas? ¿Todo clarísimo? Creo que sí, doctora. Sí. Muy bien. Pues ahora seguimos con... Doctora, Sí. yo una pregunta. Ujú. Bueno, en algún momento escuché que para poder sacar los objetos animados de los oídos, se usaba un tipo de líquido, como agua o así. ¿Eso es cierto? ¿Como lavados? Ajá. No, primero hay que hacer la otoscopía y hay que ver qué es. Les decía, si es un insecto, sí, primero hay que ahogarlo. Y sí, lo puedes ahogar a lo mejor con agua o con alcohol. Yo normalmente les pongo lidocaína si el paciente no es alérgico. Sirve que de una vez se anestesia y no le duele al momento de sacarlo. La única que se tiene que sacar viva es la garrapata. Esa es la única. Se tiene que desanclar y ahí, ¿cómo le hacemos? Le ponemos un algodoncito con éter o con alcohol aquí en la conchita para que ya no pueda respirar y entonces se desancla y se sale solita. Esa es la única. Pero las cucarachas, tijerillas, arañas, moscos y demás, sí hay que ahogarlos porque si no lesionan la membrana timpánica. Y de los inanimados, depende. Si es una cuenta, por ejemplo, o un balincito pequeño, que no es más allá del 50% de la luz del conducto, puedo hacerle un lavado. Pero si es más grande, no, porque nada más va a estar dando vueltas. Incluso si es algo vegetal, por ejemplo, no le puedo hacer lavado porque se va a hinchar ahí adentro y entonces ya no va a salir. Pues ahí mejor se esperan a que salga la ramita y lo jalan, ¿no? Pero no, los lavados sí hay que ver con qué tipo de objetos. Tienen que ser pequeños y tienen que ser que no absorban nada de agua. Y si no, por ejemplo, si tiene un frijol, que es lo más común con los niños, mejor. Si no tengo esos piquitos, mejor lo mando con el otorrino o donde lo tenga. Por eso les decía que la pincita esta de la bayoneta, ese les ayuda mucho, porque como son puntas finas, es más fácil de agarrarlo. Pero si no, no anden ahí de héroes. Luego sí se lesiona la membrana timpánica. Ok, doctora. Uh-huh. Ok, muy bien. Vamos a ver, Menier. ¿Quién va a dar Menier? Ah, ya.
¿La podrías ampliar, sin por fin? Gracias. Bueno, buenos días, compañeros, doctora. El día de hoy les vamos a hablar sobre patología vestibular. Vamos a empezar con el síndrome de Meniere. Y pues somos el equipo de 5 que está conformado por Cintia García Maya, Yedani Denise Reyes Aguilar y su servidora María Belén Minzonza Morales. La siguiente, sin por favor. Bueno, como introducción a este tema, tenemos que las lesiones vestibulares van a generar una asimetría en la información basal que entra en los centros vestibulares. Esto va a generar que se presente como vértigo, hay presencia de nistagmo, hay vómito y también hay sensación de caer hacia el lado de la lesión. Aquí es importante definir que, ¿le podrías dar a la siguiente? Gracias. Que vértigo va a ser la ilusión de movimiento. Y en el caso de los pacientes, pues el principal síntoma que van a tener va a ser que tienen sensación de vértigo y no en sí el de mareo. Y pues también es importante, no, espera, también es importante mencionar, gracias, que debido a la proximidad del sistema vestibular con el sistema auditivo, pues va a causar con frecuencia que el vértigo se acople con una hipoacusia. La siguiente, por favor. ¿Le puede explicar otra vez, por favor? Gracias. Entonces tenemos, ¿qué va a ser el síndrome de Meniere? Vamos a tener que es una patología del oído interno que se va a caracterizar por ataques espontáneos de vértigo, va a presentar una hipoacusia neurosensorial de baja frecuencia, va a presentar una plenitud óptica y también llega a presentar acúfenos. Aquí va a ser importante diferenciar lo que es un síndrome de Meniere a una enfermedad de Meniere. Tenemos que cuando se le da la definición de enfermedad, es que es un proceso idiopático que no puede ser atribuido a una causa. En cambio, cuando es síndrome de Meniere, pues sí se le puede dar como en sí una etiología. La siguiente, sí, por favor. Bueno, como epidemiología tenemos que esta va a ser la tercera causa de vértigo periférico. Tiene una incidencia de 40 casos por cada 100,000 habitantes por año. Se llega a presentar usualmente más entre los 40 y los 50 años, pero pues se puede llegar a presentar en cualquier momento de la vida. La siguiente, sí, por favor. Bueno, como etiología tenemos que principalmente es idiopática, pero de los principales estudios que se han realizado, se tiene que, como principal idea, que es referente al conducto y al saco endolinfático, principalmente pues en la endolinfa, que hay un problema en su reabsorción, que hay una reabsorción alterada, o bien que hay un bloqueo en el flujo longitudinal de la endolinfa en el conducto endolinfático. También aquí se tiene la idea de que hay una hormona que se denomina saxina, que al momento de que hay un bloqueo en el flujo de la endolinfa, se secreta y se hace que se produzca mayor endolinfa. También se cree, permítanme un momentito. Ya, gracias, perdón. También se cree que debido a la presencia de sacos pequeños, se puede llegar a presentar esta enfermedad. También hay estudios que presentan que hay una disminución de las células pilosas vestibulares de tipo 2 y también se puede llegar a atribuir a procesos inmunológicos. Se ha estudiado que hay presencia de depósitos de inmunoglobulina G, de M, hay sustancias de complemento y también esta enfermedad se suele ir atribuida con procesos de alergia. Esto debido a que, como sabemos, en los procesos de alergia hay una producción de IgE y esta IgE pues, va a hacer que se active la histamina y pues va a hacer que los vasos sanguíneos fenestrados se dilaten y pues que haya un proceso que aumente la endolinfa.
También se cree que hay una situación, en el caso de los genes, tenemos al gen COACH. Este va a ser el principal, este gen va a producir que se sintetice una proteína que se va a encontrar en la matriz extracelular, pero pues todavía no se sabe a ciencia cierta cuál es la función de esta proteína. Entonces es una de las teorías que se une a la etiología de esta enfermedad. La siguiente, sí, por favor. Después, otro, por favor. Otro. Gracias. Bueno, como cuadro clínico tenemos que el paciente va a presentar una hipoacusia, esta va a ser neurosensitiva, suele ser unilateral y va a ser fluctuante. Esta casi siempre va a ser de frecuencias bajas. En el caso de que se llegue a presentar de manera bilateral, es en un 25 a 40% de los casos y se tiene que, cuando se diagnostica un paciente con hipoacusia neurosensitiva de tipo unilateral, pues llegan los pacientes en un 14% a presentar bilitar. Y también la situación de que si ya se les diagnostica que es unilateral, se tiene que aproximadamente 7 años después llegan a presentar la bilateral, que puede ser bilateral. También vamos a tener que van a presentar vértigo, va a durar de minutos a horas. Se van a presentar acúfenos constantes o intermitentes, estos van a aumentar cuando se inicia un episodio vertiginoso y también van a llegar a presentar plenitud auricular. Este episodio pues también se va a llegar a relacionar con náusea y vómito y después de aquel pues los pacientes van a sentirse exhaustos durante unos cuantos días. Tenemos que para su diagnóstico va a ser primordialmente clínico y con la tablita que tenemos del lado izquierdo, para poder diagnosticarlo como una enfermedad de Meniere definitiva, se tienen que presentar 2 o más episodios de vértigo, por lo menos que tengan una duración de 20 minutos, una hipoacusia fundamentada por audiometría que por lo menos haya realizado en una ocasión y que haya presencia de acúfenos y plenitud auricular. La siguiente, sí, por favor. Bueno, otra parte del cuadro clínico tenemos que se van a llegar a presentar crisis de Tumarkin. Estas van a ser crisis de origen otolítico. En el paciente va a tener sensación súbita de vértigo, va a presentar sensación de desequilibrio y con este desequilibrio va a ir aunado una dificultad de movimientos rápidos. Y también llegan a presentar dificultad para caminar en sitios oscuros. También tenemos el fenómeno de Lermoyés. No se llega a presentar de manera frecuente, pero en va a haber una mejoría de la audición en el momento de iniciarse el vértigo. Y suele ir aunado a la ruptura del laberinto membranoso. La siguiente, sí, por favor. Bueno, para su diagnóstico principalmente es clínico, pero pues la audiometría nos va a ayudar bastante. Tenemos que cuando se inicia esta enfermedad, se va a presentar una hipoacusia neurosensitiva de baja frecuencia, como es el ejemplo que tenemos del lado izquierdo, o bien que se llegue a presentar de frecuencias bajas y altas y se va a ver una gráfica como una V invertida. Conforme va pasando el tiempo, pues se va a generar una hipoacusia neurosensitiva, pero la gráfica se va a ver plana. Y para poder diagnosticar esta enfermedad se tienen 3 puntos que con que se cumpla uno se ayuda al diagnóstico y es que se tenga la media aritmética de los umbrales que van de 250, 500 y 1000 Hz. Estos tienen que superar al menos 15 decibeles a la media que existe entre los 1000, los 2000 y los 3000 Hz. También en caso de que sea unilateral, la media que se da entre los 500, los 1000 y los 2000 Hz tiene que superar al menos 20 decibeles al oído contralateral.
Y en caso de que sean bilaterales, pues la media aritmética tiene que ser de los umbrales que van de 500, 1000, 2000 y 3000 Hz. Este tiene que ser superior a 25 decibeles en el oído considerado. ¿Se acuerdan que el sonido entraba desde este lado, de acá? ¿Se acuerdan que primero las que se lesionaban siempre eran las agudas? Entonces aquí cuando tenemos una alteración en las graves, pues entonces quiere decir que es algo dentro de la cóclea, no que viene del exterior. Por eso las graves son las que se lesionaron aquí, que son las 250, 500 y 1000. ¿Se acuerdan que eran las del área de la palabra? Por eso desde ahí vamos a hacer sacar esos umbrales que decía. Okay. Entonces, aquí y esto se manda a hacer porque el paciente dice que escucha menos, entonces lo mandamos a hacer porque queremos saber por qué escucha menos, y más porque el paciente dice es que a veces escucho menos y luego escucho normal y luego ya escucho menos otra vez. Digamos que es una hipoacusia de tipo fluctuante. No nada más es que no escuche, sino que a veces escucha y a veces no. Por eso también mandamos a hacer las audiometrías. ¿Ok? Ajá. ¿Le podrías dar a la siguiente, por favor? Gracias. Otra parte del diagnóstico tenemos a las pruebas vestibulares. Es también aquí importante remarcar que estos pacientes llegan a presentar nistagmus espontáneos de tipo irritativo. Entonces, pues utilizamos lo que es la prueba calórica. Esta va a tratar de estimular el canal semicircular horizontal. De cada lado se van a poner diferentes temperaturas y lo que va a generar es que hay una respuesta nistácmica en distintas direcciones. También tenemos a la prueba de Romberg, que vamos a pedirle al paciente que se ponga de pie, que cierre los ojos y pues vemos si mantiene el equilibrio. También utilizamos a lo que es la prueba de la marcha en tándem. Vamos a pedirle al paciente también que se levante, va a cerrar los ojos y va a poner sus pies como están en la imagen del lado derecho. Y se va a pedir que camine. Usualmente las personas que no tienen alguna alteración vestibular llegan a dar 10 pasos sin que haya problema en el equilibrio. En el caso de los pacientes con esa patología, pues va a ser imposible que logren dar los 10 pasos sin que haya algún problema en el equilibrio. La siguiente, por favor. Otra herramienta diagnóstica que tenemos va a ser la electrococleografía. Esta se va a encargar de medir los potenciales eléctricos evocados por sonidos desde el oído interno. Esta va a medir 3 parámetros, que va a ser el microfónico coclear, el potencial sumatorio y el potencial de acción. En este caso, debido a la hidropesia endolinfática, se va a generar que haya un potencial sumatorio más grande y va a ser mayor de 0.4 y también va a generar que exista un potencial de acción mayor de 3 milisegundos. La siguiente, por favor. También otra herramienta diagnóstica que tenemos va a ser la prueba de deshidratación con glicerol, pues recordando que el glicerol es una partícula osmóticamente activa. Entonces lo que va a hacer es, va a jalar el agua del espacio extracelular y como se va a jalar el agua del espacio extracelular que es de la endolinfa, se va a disminuir pues la presión y vamos a ver que este test va a ser positivo cuando la audiometría mejora en 10 decibeles en frecuencias o cuando el porcentaje de discriminación aumenta en un 10%. También es aquí importante remarcar que cuando se tiene la idea de que el paciente tenga síndrome o enfermedad de Meniere, se tiene que hacer diagnóstico diferencial con la sífilis, por medio de la prueba de absorción de anticuerpos, o el FTABS, para descartar sífilis, pues porque esta enfermedad suele imitar a la perfección la enfermedad de Meniere. La siguiente, por favor. Y como tratamiento tenemos al no quirúrgico y al quirúrgico. El no quirúrgico vamos a tener una dieta restringida en sodio, que no sean más de 1500 miligramos al día. Vamos a utilizar la gentamicina intratimpánica. Esta pues nos va a ayudar a
que se dañen de manera selectiva las células pilosas vestibulares y también va a ayudar a disminuir la producción de endolinfa, pues esta va a afectar a las células oscuras de la cinta vascular. También tenemos que el tratamiento quirúrgico puede ser la virenectomía química, está en una dosis de 3 a 4, la neurotomía vestibular, también se puede realizar descompresión del saco endolinfático o la sección del nervio vestibular. Esta situación se va a realizar dependiendo el proceso quirúrgico de cómo esté el paciente. Se tiene que como un mínimo que lleve 1 año de tratamiento con la gentamicina intratimpánica. En dado caso de que no se haya generado una buena respuesta o que el vértigo en el paciente sea tan fuerte, pues se puede acudir a este tratamiento. Entonces tenemos que vamos a tener pacientes con nivel auditivo útil. Estos van a ser en los que la audiometría tonal va a tener una media que va de los 500,000, 2,000 y 3,000 Hz, mejor de 80 decibeles, y va a tener una audiometría verbal útil. En este caso se va a utilizar la virentectomía química, se puede utilizar la descompresión del saco endolinfático o dado caso de que estas dos situaciones no sean favorables para el paciente, se puede realizar la neuronectomía vestibular. Y en caso de que haya pacientes con un nivel auditivo no útil, estos en los que la audiometría que va de 500, es la media que va de 500,000, 2,000 y 3,000, sea peor de 80 decibeles, o bien que la audiometría verbal no sea útil. En este caso se va a realizar la virenectomía química con gentamicina, o en dado caso de que esta llegue a fallar, pues se recurre a una quirúrgica. La literatura nos marca que el tratamiento más común quirúrgico va a ser la descompresión del saco endolinfático. Este va a ser por medio de remover la pared ósea del saco endolinfático que se encuentra en la porción de la mastoides, se va a remover y se va a generar un puente. Este puente se puede conectar tanto a la mastoides como el espacio subaracnoideo para que ahí pues llegue la endolinfa. Y eso sería todo de enfermedad de Menier, doctora. Ok. Yo tengo una duda. En el cuadro clínico dijeron que eran 2 episodios de vértigo de 20 minutos, pero, o sea, ¿en un mes o en un año o en una semana o en cuánto tiempo más o menos? ¿En qué rango? Sí, muy bien. Vamos a ver. Vean. Vamos a tener la cóclea así. Vamos a tener las rampas. Aquí, aquí tenemos sodio y aquí tenemos potasio. ¿Se acuerdan? Así es en la cóclea, ¿no? ¿Se acuerdan donde estaba el aparato de Golgi, el aparato de Corti? Que aquí estaban las células ciliadas y la membrana tectórica, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué va a pasar? La endolinfa, que es rica en potasio, que es esta, va a aumentar. Entonces, las rampas se van a empezar como a hinchar. Entonces, cuando se hinchan, lo más probable es que se rompan. Entonces, cuando se va a romper, va a salir el potasio, va a salir y el sodio va a entrar. ¿Ok?
O sea, y el intercambio de electrolitos. Entonces, vean, aquí, cuando se está inflando la rampa media, el aparato de Corti ya no se puede mover. Las células ciliadas están tan apachurradas que ya no se mueven. Y eso nos va a dar una plenitud aural. ¿Ok? Ya que nos dio la plenitud aural porque está tan apretado el órgano de Corti, va a empezar a romperse las fibras de las membranas de Reissner y entonces se sale el sodio y entra el potasio. Y eso nos va a dar un acúfeno. Y ya que se salió, lo mismo va a estar pasando en el laberinto, en el vestíbulo. Y eso nos va a dar un vértigo. ¿Ok? Entonces, esas son las tres síntomas que vamos a tener en el Meniere. Entonces, aquí es muy, muy, muy importante que cuando vean a un paciente con vértigo, le pregunten, oiga, ¿y usted cómo está escuchando? No, pues que ya no escucho bien, o no, pues que se me está tapando el oído. Y ya sé que cuando se me tapa, después voy a tener el vértigo. Esos son como los datos muy, muy significativos. Sí, ya les mandamos a hacer todos los estudios. Pues realmente, a lo mejor no, les mandamos a hacer una audiometría, ese sí, ese es muy común que les mandemos a hacer audiometría. Los potenciales de cocleares, las emisiones cocleares es rara vez. Hay quienes mandan a hacer hasta los BEM. Los BEM son estímulos en el esternocleido y también tiene que ver con el mareo, pero realmente nada más se manda a usar la audiometría. Y ahí es donde vemos esos desniveles en las frecuencias graves. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues sí, se llena el endolinfa, la rampa media, esto se queda todo apretado y entonces empieza a romper y entonces hay como una ototoxicidad, pero es pasajera. Por eso la hipoacusia es de tipo intermitente. Ahora, los tratamientos. ¿Qué vamos a hacer primero? Si hay mucha agua en el oído, ¿qué le vamos a dar? Diuréticos. Diuréticos. ¿Cuál diurético conocen? Furosemida. Furosemida. Ajá. Ahí venía la acetazolamida, esa es la más común utilizada ahí en oído, pero ya es difícil de encontrar. Entonces, con la furosemida. Y eso hacemos una prueba. Lo podemos dejar hasta una tableta cada 8 horas por una semana y lo citamos después y le preguntamos que cómo se siente. Como la furosemida hizo que saliera líquido, entonces mejoran, así como la prueba del manitol. El manitol lo que hace también es sacar líquido, pero ese es pues es muy agresiva. Entonces mejor dejamos furosemida a cada 8 horas por una semana y con eso va mejorando. Ahora, si ya dejamos a furosemida y no mejora, ya le dejamos espironolactona y no mejora, y algún otro y no mejora, ¿qué hacemos? Intratimpánica. Terapia intratimpánica, ¿con qué? Inicialmente con dexametasona y después, si no mejora, con gentamicina. ¿Okay? Acuérdense que los aminoglucósidos son ototóxicos. Entonces tenemos dentro de los aminoglucósidos tenemos dos, que es la genta y la mica. La micacina es cocleotóxico, es más selectivo por las células de la cóclea. Y la gentamicina es más selectiva por las células del laberinto, del vestíbulo. Entonces vamos a aplicar primero a través del conducto, vamos a inyectar la membrana, vamos a dejar el medicamento en el oído medio, inicialmente con dexametasona
o si no mejora, entonces sí ya con una gentamicina. Y cuando aplicamos la gentamicina, a eso se le llama una laberintectomía química, porque entonces va a destruir las células del laberinto. No se escucha. No se escucha, doctora. Porque como sigue siendo un aminoglucósido, entonces puede, aunque sea más selectivo por el laberinto, pero puede llegar a lesionar las células ciliadas. Entonces también hay que decirle al paciente que muy probablemente pueda tener lesión a nivel coclear. ¿Okay? Ya si ya quieren hacer algo quirúrgico, entonces es cuando hacemos la descompresión del saco endolinfático, que ese nada más es presar ahí donde estaban los canales semicirculares hasta que se abra es como si fuese una celdilla que tiene agua adentro y ya, ahí la dejan, ya no le tapan, ya no se le pone fascia ni nada, para que esa agüita que está produciendo caiga a la cavidad de la mastoides y se salga por la trompa de Eustaquio. Entonces es como si fuese un drenaje. ¿Okay? ¿Cuántos episodios va a tener al mes? Al tiempo, pues a lo mejor al mes, pero también no es tan significativo, es que no es de que, ay, es que tienes uno, no, pues es que los criterios decían que tienes que tener 3 episodios al mes, entonces no tienes, no. Aquí es importante, cuando vean a un paciente con vértigo, hay que preguntarle, ¿tiene plenitud oral? ¿Tiene acúfeno? Si se relaciona el vértigo con alguna alteración auditiva, con eso ya lo catalogamos como un menir. Vamos a ver mañana vértigo postural y van a ver que ahí no tiene ninguna sintomatología auditiva. El que sí tiene sintomatología auditiva es el menir. ¿Ok? Y ahí ya explicamos por qué. ¿Sí? ¿Listo? ¿Preguntas acerca de menir? ¿No? Bueno. Entonces, de los vértigos, los dos más importantes o los dos más comunes va a ser Meniere y va a ser el vértigo postural. De esos dos, el más común es el vértigo postural. Ese, aunque se estresen o incluso con solo estresarse, les da vértigo postural. Eso es bien, bien común. ¿Okay? Muy bien. ¿Listo entonces? ¿Preguntas, dudas? No, ya casi acabamos oído, ¿eh? Vamos a ir viendo cuándo hacemos el examen. Ok. Bueno, entonces nos vemos mañana con vértigo postural. ¿Ok? Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Gracias. Doctora, ¿Sí? una duda, es que, bueno, mañana no estaba marcado en el calendario. Sí lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Entonces, mañana sí hay clase.